Bueno, desde diciembre, por ejemplo, hasta ahora, digamos, ya casi entrado abril, pero poco tiempo y una cantidad de acontecimientos que en realidad los acontecimientos se precipitan. Esta vez se precipitaron en serio todos los acontecimientos, ¿no? Pasó de todo. Pero para hacer un resumencito, lo voy a llamar a Diego Genú, que como labura de esto, gana plata haciendo estas cosas, no como yo. Gana plata haciendo estas cosas. Lo llamo para ver qué es lo que ha hecho en estos 3 meses y cómo se ha desorientado y se ha logrado orientarse nuevamente. Diego, ¿estás por ahí? Sí, Quique querido, qué alegría escucharte. ¿Cómo va? Bueno, Bien, bueno, bien. contame cómo estás primero y qué resumen podés hacer así, a grosso modo, de estos 3 meses o algo más. Bien, en lo personal, bien por ahora. Sí, Esto en el marco de una inestabilidad general, ¿no? De mucha angustia, sí, de una situación preocupante por tanta gente que la está pasando mal, ¿no? sí, Eh, Ante un gobierno que ajusta y se jacta de eso, en parte lo había prometido en campaña, pero en campaña había prometido que el ajuste lo iba a pagar la casta y ahora estamos viendo que lo pagan los trabajadores, sí. Los jubilados, ¿no? jubilados, sí. Mm, Entonces, en parte Milei había dicho lo que iba a hacer, pero en parte yo creo que hay mucha gente que se debe sentir estafada, ¿no? sí. Porque el mensaje era otro. Así que yo lo que creo que Milei viene a proponerse una misión muy ambiciosa, que es reformular la relación entre el capital y el trabajo en la Argentina, ¿no? Ajá, Todo a favor de los dueños, si querés, de los dueños de las sí, empresas, de los dueños del sí. capital, Mm, de las petroleras, de las grandes alimenticias, mm. de la medicina prepaga, de los laboratorios. ¿Y esto no se Y veía bueno, venir antes? sí, yo creo que son ganadores permanentes, pero hoy tienen todavía muchas más ventajas. En el caso de las petroleras, del marco regulatorio que plantea mi ley para los hidrocarburos, es un vuelco muy grande, porque el mercado interno ya no importa, la cuestión del autoabastecimiento interno ya no Claro. importa. Ujú, Ahora la prioridad es exportar y la ujú, prioridad es la ganancia de las grandes petroleras, ¿no? Entonces, sin duda que estos sectores hace rato que no pierden en la Argentina, los claro. sectores que estamos hablando. Sí. Pero con mi ley, bueno, tienen, cuando se habla de desregulación, en realidad es una palabra que es un poco tramposa, Mm, porque no es que el Estado se corre como regulador, no. el Estado vuelve a regular, pero a favor Claro, del gran capital, ¿no? O claro, de las claro. grandes empresas. No es que se libera el mercado por completo, sino que hay nuevas regulaciones a favor de sectores muy concentrados de la Y economía. esto que estás diciendo Eh, probablemente sea lo fundamental de todas estas cuestiones, ¿no? Porque después hay un montón de efectos distractivos, como llamarlo terrorista a un presidente de otro país o como tirarse contra los derechos humanos. Parecería ser que toda esa otra cosa es una puesta en escena que disimula la ganancia de los de siempre. Sí, yo coincido, creo que va por ahí. Te lo dicen incluso algunos funcionarios Ah, de este gobierno, porque uno lo ve a Milei y dice, bueno, ¿de dónde salió este ujú. muchachito, ¿no? Sí, O a sí. Villarruel, bueno, sabemos claramente de dónde salió la Mm, familia militar, el partido militar, sí, educada en el relato de los represores, ¿no? claro. Pero Milei es alguien que aparece como que no estaba en el radar de casi nadie, Ujú, salvo, bueno, como panelista. Ahora, en el gobierno está lleno de también de casta, ¿no? De sí, exfuncionarios del gobierno del Frente de Todos en segunda línea. No hablemos, digo, te menciona a Daniel Scioli, sí. pero Daniel Scioli, que fue el candidato a presidente de Cristina en 2015, Mm, eh, pero está lleno de segundas líneas que fueron funcionarios del macrismo, que fueron funcionarios del radicalismo, que fueron sí. funcionarios del peronismo. Ujú, eh, y algunos de ellos me decían, va a haber show.
es un componente central, ¿no? de claro. este gobierno. Ujú. No lo inventó Milei, uno lo puede comparar con lo de Trump, con lo de Bolsonaro, con lo Sí, de sí. Meloni, bueno, tantos otros ejemplos, Ujú. pero hay una particularidad sin duda Argentina. Ahora, yo creo que el show es lo secundario. De fondo está esta violenta transferencia de ingresos, Claro. esta violenta licuación de ingresos, de jubilaciones, de pensiones, de salarios, y un mercado laboral que ya no solo ajusta por poder adquisitivo, que era lo que veíamos hasta el 10 de diciembre, si querés, que la Mm. plata no alcanzaba. Ujú. Entonces el ajuste se sentía en el bolsillo porque la plata no alcanzaba, porque los salarios iban detrás de la inflación. Sí, Esa era, si querés, la primera forma de ajuste que tenía el mercado laboral. Ahora tiene una segunda forma de ajuste, también la conocemos, que es sí, destrucción de empleo. claro. Son los despidos Mm. que Milei ordena desde el Estado, pero que también se replican en el sector privado a partir de que esta recesión violenta, producto de que la caída de poder adquisitivo, de que no hay guita para consumir, bueno, está impactando en la pequeña y mediana empresa, está impactando con destrucción de empleo, ¿no? Con gente que es suspendida. Sí. eh, entonces el mercado ajusta por dos lados, ajusta por el poder Ujú. adquisitivo, pero ajusta porque al lado tuyo hay un compañero que se quedó sin laburo. Eso es. Entonces ya no es solo que no te alcanza Mm. la guita o que a mucha gente no le alcanza la guita, sino que ahora empieza a haber caídos como había en la década del 90, con la diferencia de que vos hablás o ves a los mensajes del gobierno y ellos dicen esto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, cada despido es una victoria para este gobierno. Y es una victoria en un doble sentido. Por un lado, porque ajustan, ¿cuánto pueden ajustar un salario de un estatal? Hoy está tan licuado, Claro, tan... claro. Para ese estatal, obviamente que es su sostén. Ahora, para el Estado, ¿cuánto representa en la ecuación Eso es, general eso es. echar 5.000 tipos, 10.000 Ujú. tipos, 70.000 tipos? Capaz Ujú. que no representa tanto, se va en pago de intereses de la deuda, que es lo que más está creciendo. Sí, Pero sí, ¿por qué le sirve a Milei, me parece a mí? Porque hay una cuestión central junto con la transferencia de ingresos que viene a ser mi ley, que es a disciplinar a la sociedad. eso es. Entonces, generar miedo, generar terror, Ah. generar angustia, generar, bueno, ese disciplinamiento. Entonces, cada despido, Hacía falta el disciplinamiento o ya veníamos disciplinados? Te lo pregunto porque no escucho, bueno, el periodismo en general, una parte del periodismo le está de alguna manera reclamando a ese peronismo que gobernó 4 años que haga un poco de autocrítica. Ahora se están reuniendo para ver quién va a ser el futuro jefe, etcétera, pero no una sola palabra de la retahíla de errores cometidos que nos llevaron también a esta situación. Y por otro lado, hablas de disciplinamiento social, digo, tampoco escucho periodismo que esté criticando la actitud del pueblo, ¿no? Como si el pueblo fuese sagrado, bueno, la democracia, el 56% lo votó, pero no escucho a nadie criticando mi actitud, la actitud del cuerpo social. No se animan, ¿qué pasa, loco? sí, yo creo que antes de mi ley, lo que había era una resignación muy grande, Ajá, ¿no? sí. Y hasta incluso en algunos sectores de nuestra sociedad, de nosotros mismos, de nuestros pares, de nuestra gente, incluso querida, cercana, Sí. eh, cierto doble discurso, cierta, no sé si llamarlo hipocresía, de no Ujú. ver que ya había elementos de malestar, de que ya había Sí. cuestiones que no daban para más Mm. y no poder criticarlas por temor, bueno, a que apareciera un personaje como este. Mm. Pero es un juego ambiguo porque vos Claro. no podés aludir a ese malestar y Sí. viene un monstruito como este y él Sí. sí puede aludir al malestar. Claro. Y nosotros que lo vemos, que lo Sí. sufrimos, Ujú. que nos repugna, no Mm. lo podemos mencionar, ¿no? Claro. Está esa idea en sectores del progresismo o de las buenas conciencias de no hay que decir lo que vemos porque va a ser peor. Bueno, esa es la derrota. Esa es la derrota Claro. antes de Muy cualquier bien. elección, Muy bien, muy bien, muy desde mi bien. punto de vista. Sí, muy bien, muy bien. Ahora hoy, con Milei ya presidente, Mm. y bueno, yo creo que, mira, hice una editorial en la radio que se llama ¿A quién culpar?, ¿no? Sí. Justamente esta semana. Ujú. Y
sí, va un poco por ese lado, dialoga un poco con lo que vos decís, porque podríamos culpar a Milei por este presente, sin Sí, duda, ya tiene sí. una responsabilidad Mm, fundamental por todo lo ujú, que decimos. ujú. Podemos culpar a los anteriores también, Claro, porque le sirvieron en bandeja a un tipito como Milei esta carrera astronómica de panelista a presidente en 2 años, pero también, bueno, hay una parte de la sociedad que está hoy, yo creo, que son los que votaron a Milei, sí, los sectores del pueblo que votaron a Milei, sí, no las élites que votaron a Milei, no los ricos que votaron a Milei que están claro, contentos, claro, pero las víctimas de Milei que votaron a Milei creyéndolo un salvador sí. y hoy se dan cuenta que es un verdugo o Ah, empiezan a pensar si no es un verdugo en lugar de mm, un salvador. Bueno, en esa gente está pasando algo hoy ajá, que es juntamente a quién culpar, a quién culpar. Se tienen que culpar a ellos mismos en gran medida. No claro, son los únicos culpables, por listo, supuesto, sí, pero deben estar pensando más de uno que no le alcanza la guita o que lo echaron del laburo claro. o que ve que la casta se caga de risa con Mm, Milei y los que sí, sufren son los que viven de un ingreso en pesos. Bueno, algunos de esos votantes, de esos millones de votantes, en especial los que lo votaron siendo clases populares, porque sí. eso es lo que a Milei lo hace distinto a Macri, por ejemplo, que tenía mucho voto de trabajador precario, de pibe precarizado. Ujú, Bueno, esa gente yo creo que hoy es blanco del ajuste de Milei y debe estar pensando que se equivocó o debe estar claro, madurando. claro. Pero a nadie le resulta fácil, Kiki, a ninguno de nosotros nos No, resulta no, fácil decir, no, me no, porque, equivoqué, tengo que hacer bueno, una autocrítica. pero aparte terminamos, bueno, en nuestro entorno le echamos la culpa a los medios hegemónicos, por ejemplo, ¿no? Y yo la verdad es que me cansé de echarle la Sí. culpa a la gente de la nación, me cansé de eso y me parece que no conduce a ninguna parte. El tema es Son las que reglas del juego, esas son las claro, reglas del juego. claro. Y el tema es que seguimos esperando el Mesías que nos salve, ¿no? Sí. Cuando ya sabemos que la salida es colectiva, pero no hay nada que nos lleve hacia lo colectivo. Seguimos con el sálvese quien pueda. Sí. Somos 100 en el agua y hay un solo salvavidas, ¿viste? Bueno, El otro día, en la marcha del 24 de marzo, acá en Buenos Aires, me, me encontré con mucha gente mm, y me pareció que estaba buena la marcha. sí, Eh, Porque era como una demostración de potencia en medio de la impotencia, la gente claro, unida en la calle y cierto clima festivo. sí, No era un velorio esa marcha, había algo como de acá estamos, ¿no? Eso es lo que percibí yo, al menos que anduve ahí caminando un poco mm, y viendo gente. mm, Y eso está bueno, y eso es una reserva, y eso no se pierde, se transforma. Pero la conclusión que me parece a mí eh, que no sé si falta, pero una de las conclusiones posibles es, bueno, esto que vos decís, no se puede esperar la salvación desde arriba. Ahí está, desde abajo, en la calle, mm, en el mirarse uno al otro, sí, en las nuevas consignas, en las nuevas formas de hablar del presente. Yo sí, miraba mucho las consignas, viste, que estaba muy interesado en ver las consignas que estaban pintadas en las paredes ajá, o lo que la gente cantaba, mm, a ver si había algo nuevo ahí, ¿no? Que claro, si claro. tenemos algo nuevo para decir. Mm. Eh, Y no lo y me parece encontraste. que Ajá, encontré cosas nuevas que van en este sentido, me parece, de que hay que parir una cosa nueva desde ah, abajo, ¿no? mm. Después puede haber un líder, después puede haber un candidato, Sí, después sí, puede haber sí. un Sí, presidente mejor que este, pero sin no duda. esperando que ese nos salve sin que nosotros hagamos nada. Total, ese va a ser un producto de esto otro, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Va a Mm, ser un producto de esto que se va cocinando desde mm, abajo, me parece, como lo fue en otros momentos de la historia. Entonces creo que estuvo buena esa marcha, un poco para romper esto que vos decías del sálvese quien pueda, ujú, pero por supuesto falta mucho. sí. Tampoco esa marcha resuelve los problemas, sino que es parte de un proceso. Y falta la traducción política de Ujú, eso que se trabaja o que se cose o que se arma sí. desde lo social, el salto a la política, ¿no? Mm, Hay un abismo entre esa gente que festeja estar en la calle claro, con otros
que sí, son iguales, con sí. otras que son iguales, Ujú, esa fuerza colectiva. Y, che, ¿y esto cómo se traduce en poder? ujú. ¿Cómo hacemos para dejar de ser los hijos de la pavota, como diría mi Claro, claro, abuela, ¿no? claro, sí, sí, sí. Bueno, ahí está, falta eso, ¿Y qué, falta y qué tener pasa incidencia a nivel del poder. qué pasa con los políticos del nido de ratas? Sí. Y bueno, eso es un mundo muchas veces impermeable a ese Impermeable. afuera, Muy ¿no? bien, muy bien. Es sordo, sordo, sordo por completo, ciego y sordo. Hasta que no, viste, se les vengan abajo las paredes del Congreso, no, o de Mm, la Casa Rosada, no, claro. no se van a dar cuenta, ¿no? Y así, así llegamos a Milei, porque no se daban Sí, cuenta que ya claro. había un malestar. Eso es. Pero Mm, bueno, creo que hay elementos. En la intemperie creo mm, que estamos obligados a crear, Quique. sí, Estamos obligados a inventarnos la sobrevida. claro. En el confort de la resignación y de que nos salven los de arriba y Sí, de sí, rezar para sí, que no sí. ganen los malos, Bueno, acá estamos estamos. muertos. Ya Estamos está muertos. Sí, sí, demostrado. sí, sí. O sea, resistencia y posteriormente acción, ¿no? Resistencia y Yo creo acción. que va por ahí. Sí. Creo que va por ahí. Creo que Bueno, va por ahí de cosas que van a seguir existiendo, sí. porque eh, Milei, finalmente Milei es una circunstancia, no es el primero que viene a proponer este tipo de cosas o a ejecutar este tipo de cosas, ¿no? Mm, seguro. Che, bueno, últimamente se está usando la palabra contrafáctico y es bastante despreciativa la palabra esa, como diciendo, "Bueno, ¿de qué vas a hablar si esto es contrafáctico?" Pero a mí me interesa a veces hacer un contrafactismo, ¿no? Si hubiese ganado Ah, Massa, ¿en qué estado estaríamos? y si hubiera ganado Massa, hubiera tenido una hoja de ruta similar, mucho más gradualista, ¿no? No me lo imagino a Massa despidiendo empleados del Estado y Claro, diciendo, este es el camino. sí. Sí Mm, me lo imagino ajustando a los jubilados, de otra sí. manera, ¿no? Ah, De otra manera porque en alguna medida lo hizo. Bueno, están los datos de la gestión Massa, que aumentó 1,5 millones de pobres en un año y medio, datos del claro, INDEC de estas horas. sí. Mm. Entonces, pero creo que hubiera sido distinto. Creo que hubiera sido distinto, obviamente, creo que Con no hubiera un sido. poco de anestesia, Sí, con anestesia, una hoja de ruta similar, porque iba a haber aumento de tarifa, claro. porque iba a haber ajuste, Mm, pero no me imagino este descontrol con el aumento de los combustibles de esta manera, mm, eh, tantas cosas que están pasando. No me imagino que Massa hubiera estado a gusto con una recesión tan fuerte, claro, ¿no? claro. Con esto que vemos, que los Sí. lugares están vacíos Mhm, y que empiezan a echar gente, como charlábamos. mm, Yo creo que era otra cosa y era obviamente preferible sin duda a este presente. Ahora, ajá, la hoja de ruta, y ahí está bueno algo que decías del contrafáctico, porque cuando te dicen eso es contrafáctico, también te están diciendo no imagines algo distinto al presente, ¿no? claro, eso Puede es. servir para Sí. no especular con qué hubiera pasado si ganaba Mm, más, pero sí. puede servir para también decir cómo sería el mundo si hubiera ganado otra Oh, alternativa o si claro, pudiéramos construir claro, algo que se parezca más a lo que queremos, claro, claro, ¿no? Eso es claro. contrafáctico. Bueno, está bien, sigamos comiendo mierda, es Claro. la respuesta, ¿no? Me Yo gustó, digo, sí. lo contrafáctico es una manera de imaginar, ¿no? Sí, sí. Y De permitirse imaginar confrontar posibilidades, ¿no? Eso, claro. con el posibilismo, con la dictadura del statu Mm, quo, con qué sí, sé yo, con tantas claro, cosas. sí. Pero Massa tenía una hoja de ruta escrita, como la tenía Larreta, como la tenía Mm, obviamente Bullrich, más dura. No había mucho para elegir, eh, pero hubiera sido distinto y no hubiera, yo no me imagino este sadismo, ¿no? sí, 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 sí. De Milei en Massa, no me lo Encarnizamiento, imagino, no me lo imagino, encarnizamiento. realmente no me lo imagino, creo que hubiera tratado de hacerlo Mm, con otros modos, ¿sí? Y sin tanta,
sin Sí, tanta... bueno, de última también lo hubiese hecho maquillando una realidad que ahora parece estar al desnudo, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, pero hay algo con la actividad económica que es distinto también, ¿no? Eso. Mm, Bueno, ¿hasta dónde tenemos que respirar la paz de los cementerios para que baje la inflación? O sea, claro, ¿cómo sí, bajamos la inflación? sí, Bueno, sí. Milei te dice, Mm, bueno, ¿tienen que estar los locales vacíos? ¿No tiene que haber un peso? Ese es claro, claro, básicamente el planteo de Milei. sí. Si no tenés un peso en el bolsillo, si no podés salir a tomar una birra, Mm. si, Seguro que si baja no la te podés... inflación, seguro que baja la Y la inflación. inflación va a bajar, y sí, en Claro, alguna medida va a bajar. claro. Si él la tenía 25 cuando asumió y ahora Mm, está en 13, sí, bueno, bajó a la mitad, pero ¿cómo bajó a la mitad? Con la sin gente consumo, cagándose de sin hambre. consumo. Claro, Claro. entonces, obviamente que no se podía consumir, yo creo, Mm, salvo que hubieras hecho una reforma radical que no estaba en los planes de ningún candidato, digo, claro. pero Mm, es cierto que la gestión Massa fue muy mala y Massa presidente no hubiera hecho nada de lo que hizo Massa ministro, hubiera hecho algo más parecido a lo de Milei. claro, De claro. todas maneras, no me No, imagino que Massa hubiera estado cómodo con esta paz de los cementerios. O sea, ah, estaría no, no. pensando cómo recuperan los salarios, cómo hace para... Mhm. que la única forma de bajar la inflación no creo que hubiera sido la gente Ya, con plata en el bolsillo hasta el 10 o hasta el 15, está ¿no? Me bien, imagino que está bien, hubiera está bien, está bien. pensado en otras alternativas. No sé si las hubiera encontrado, Eh, pero me imagino que hubiera buscado mm. otras alternativas. Dieguito, gracias por compartir pensamientos, idas y vueltas. Gracias a vos, Quique. A veces no sirven para nada, pero otras Siempre veces sirve, siempre sí, un sirve, siempre cachito sirve, sí sirve. Te mando abrazo siempre grande. sirve. Un abrazo enorme para vos y para toda la familia. Bueno, gracias. Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar a Diego Genú? Lo escuchaste en el desconcierto.